tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Eduardo Ariel González Báez de Paraguay, de la cohorte 19, discípulo del profesor Adolfo Alvarado Belloso. Muy contentos de nuevamente continuar hablando de algo que nos apasiona a nosotros, que es el derecho y el derecho procesal. En esa primera intervención que habíamos tenido, yo le había comentado y hablado a ustedes del gran inconveniente que tenemos nosotros los abogados con el problema de la multivocidad, que tanto nos ha hablado el maestro en sus clases, como también cómo eso genera inconvenientes a la hora de la practicidad o de litigar realmente. En esas primeras intervenciones que habíamos tenido, yo había conversado con ustedes del tema de la verdad en el proceso, o con el término que yo había realizado un trabajo, la influencia de la verdad en el proceso, fruto de un trabajo también leído del profesor Goibur de Proceso y Verdad, que nos había señalado para su lectura el profesor Mario Chaumet en Metodología del Derecho. Dentro de esas primeras intervenciones habíamos visto que el término verdad podía ser subjetiva dependiendo de cómo cada una de las partes la plasmaba o cómo la argumentaba, y eso formaba parte del convencimiento, de la convicción del juez, y eso se trasladaba a su sentencia, y que no siempre esa verdad real de los hechos era lo que estaba plasmado en la sentencia. De esa misma forma era analizado si la utilización del término verdad era correctamente utilizada en el proceso, y hayamos visto que creaba inconvenientes y era mejor la utilización, como decía el profesor Goibur, de la palabra ius declaración, que no requería una reverificación sobre los hechos o de la verdad misma, sino sobre los hechos expuestos en el proceso de confirmación. En ese mismo concepto habíamos hablado inclusive en esa primeras charlas que habíamos tenido de la búsqueda de la verdad como fin del proceso. Y esto me toca muy de cerca a mí, debido a que en mi país, en Paraguay, hacia finales del año 90 nosotros habíamos cambiado, modificado nuestro sistema procesal penal. Tuvimos un nuevo proceso penal, salimos del sistema inquisitorial y llegamos al sistema acusatorio a partir de la ley 1286/97. Ahora bien, a pesar de esa intención de buscar y de cumplir con la Constitución Nacional, que habla del debido proceso y todo ese bagaje de republicanismo que tiene nuestra Constitución, podemos llegar a decir que enteramente no se ha plasmado esa búsqueda o ese sistema acusatorio puro. Y digo esto debido a que existe un artículo, finalmente el artículo 172 del Código Procesal Penal, que habla que la búsqueda, que habla que el objeto del proceso es la búsqueda de la verdad. Y si decimos que el objeto del proceso es la búsqueda de la verdad, creamos realmente una serie de inconvenientes y vamos en contra de todo aquello que hemos aprendido en nuestra maestría, debido a que, como muy bien señala el profesor Alvarado Belloso, la búsqueda del proceso es realmente que dos partes antagónicas en un pie de igualdades ante un tercero imparcial, independiente, cree una convicción, y allí pueda trasladarse eso en que esta persona, tercero, cargado de autoridad, pueda dictar una sentencia y que esa sentencia sea acatada por todos. Es decir, ¿qué se busca? Una heterocomposición de las partes en el proceso. Es decir, ¿qué se busca realmente con el proceso? Se busca la paz social. Si nosotros decimos lo contrario, que solamente la búsqueda de la verdad es el objeto del proceso, vamos en contra de todo aquello que realmente durante todo el sistema inquisitivo se estuvo pregonando. En base a esta búsqueda de la verdad, es que tenemos varias cuestiones dentro del proceso penal paraguayo que afectan realmente a un debido proceso. En primer lugar, de esa forma justificamos un juez investigador, que si bien es cierto, tenemos dos etapas previas: la de la investigación a cargo del Ministerio Público, la audiencia preliminar donde se presenta la acusación y es juzgado por un juez penal de garantías, vamos o recurrimos ante el tribunal de sentencia
y donde el propio tribunal de sentencia realmente se convierte en un juez no garantista, sino en un juez inquisidor, donde a partir de ese artículo que le permite la búsqueda de la verdad, el propio Código Procesal Penal, es que él puede realizar investigaciones, realiza preguntas a testigos, realiza preguntas a peritos, inclusive se le permite realizar pruebas de oficio. De esta manera vemos lo afectado que está en ese sistema que nosotros creemos o pretendíamos sea realmente acusatorio. Y como muy bien señala el profesor Alvarado Belloso, los sistemas son puros. Cuando un sistema inquisitivo tiene sus propios métodos, tiene su propia forma de realización del proceso. Lo mismo un sistema acusatorio. Cuando tiene un vestigio del sistema anterior o el inquisitivo, deja de ser un sistema puro y no existe realmente un sistema acusatorio, sino existe un sistema mixto, pero realmente el maestro está en contra de un sistema mixto, sino que él realmente refiere que en la realidad no dejamos realmente, no damos oportunidad a que ese sistema sea realmente acusatorio, sino más bien sigue siendo un sistema inquisitivo con rasgos acusatorios. En ese momento, cuando yo comencé a analizar esto, yo pensaba que el problema venía sostenido del problema del legislador paraguayo al momento de redactar ese artículo en el anteproyecto. Pero justamente recurriendo a las fuentes del Código Procesal Penal para el Paraguay, vemos que la fuente misma fue el código modelo del Código Procesal Penal para Iberoamérica, que se inició su estudio allá por los años 1967 y culminó o fue presentado realmente en la Conferencia de Derecho Procesal en el año 1990, que como sabemos era un momento álgido políticamente hablando en nuestra América, donde estábamos ante la culminación de regímenes dictatoriales y en algunos otros países en el inicio de regímenes democráticos. Y allí podemos ver que realmente en este código modelo para los países de Latinoamérica es que también en uno de los artículos también refiere a que el objeto del proceso es la búsqueda de la verdad. Es decir, de esta manera podemos llegar a la conclusión de que el problema no era solamente del Código Procesal paraguayo, sino que el problema de la búsqueda de la verdad como objeto del proceso está en su fuente misma. Ante lo expuesto es que uno llega realmente a varias conclusiones y decir que no se ha llegado realmente a lo que se pretendía con un nuevo sistema procesal penal, donde se permite que el juez en un momento cumbre del proceso realmente realice o se vista realmente como un juez investigador, rompiendo con todos los esquemas o paradigmas que se debe tener para la búsqueda de la verdad como su objeto mismo. En ese sentido es que, analizando de esta forma, se le permite realizar o formular pruebas él mismo, inclusive dejar de lado principios constitucionales como de la duda a favor del reo, generando pruebas de oficio. Ante todo este esquema es que uno puede llegar realmente a decir que el proceso de esta manera no se encuentra del todo correctamente concebido y requiere o necesita una revisión, pero solamente esa revisión lo podemos entender aquellos que hemos cursado la maestría del derecho, la maestría del profesor Alvarado Belloso, pues nos hace repensar el derecho y nos hace encontrar estos problemas que tiene el sistema. Así que una vez más, muy agradecidos de estar nuevamente en contacto con ustedes y seguiremos charlando sobre estos temas que son de importancia para nosotros, los abogados de pasillo, y que nos encanta seguir litigando. Muchas gracias.